Hola, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El tema es la educación a distancia. Pues como ustedes saben muy bien, la educación a distancia es una alternativa a la educación presencial y que en el histórico tratar de responder a ciertas necesidades sociales. Por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando la educación a distancia, pues respondió precisamente a la necesidad de llegar a más posible de la nación, siendo que la Unión Soviética, o lo que hoy es Rusia, el Estado capitalista, es un país extenso, los países del planeta. Ustedes saben que abarca dos continentes, el continente asiático y al continente europeo. Eso nos habla del tamaño, de la extensión del territorio. Entonces, la educación a distancia es una modalidad o una forma que trae tipo de la distancia, como los grandes extensiones de territorio para desarrollar la mayor parte de la población acceso, o en este caso en el presente, acceso a la educación, a una nación en todos sus, en el básico, nivel medio superior, nivel posgrado, ¿por qué no? Entonces, déjenme ir bajo aquí al sonido, listo. La educación a distancia en la Unión Soviética realmente bastante se transmitió, digamos, llegar a diversas partes del terror de las enormes distancias. Incluso al régimen, acuérdense, la Unión Soviética o el partido bolchevique, y pues el interés del partido obrero era que la ideología materialista o la ideología marxista era a lo más mayor número posible de personas para que llegar a la revolución bolchevique Rusia. Entonces la educación sirvió bastante para lograr este propósito. En Cuba también implementó algo similar, la educación a distancia, en los países socialistas. Pero en los países que la educación a distancia ha servido bastante en todos sus niveles a diferentes personas de diferentes partes del país. También México es uno de los países con mayor egreal que existen en el planeta. No recuerdo si ocupamos, creo, el lugar 11 o 12 por ahí. Pues eso no, casi 200 países. Ser el lugar 11 o 12, pues eso es el tamaño de nuestro territorio. Realmente tenemos un territorio. Ahora imagínense cómo era el territorio en época antes de que el perverso masón de López de Santana, del territorio del norte del país, ¿no? A las logias yorquinas de Estados Unidos, y también los territorios del sur se perdieran. No sé si ustedes sepan, antes Guatemala y todos esos países cercanos pues pertenecían a México, ¿no? Entonces, aún así, pues es un país bastante extenso y por ende requiere de este tipo de modalidad, la educación, para poder llevar al mayor número posible de personas diferentes contenidos, diferentes conocimientos, para que de esta manera las personas aprendan ciertas cosas que pueden servir incluso para el desarrollo económico y social de un país. Vamos a ver el surgimiento de la educación a distancia, digamos, son los subtemas, la parivas a distancia, también las definiciones de educación a distancia, vamos a analizar un poco sobre eso, y la conceptualización o fundamentos teóricos de la educación a distancia.
Avanzando, aquí nos dice que la educación a distancia, dice factores que propiciaron el surgimiento de la educación a distancia, década de los 70. Bueno, algo de estos factores que se mencionan aquí, pues tienen que ver con lo que ya les acabo de decir, ¿no? Veamos, a ver si no hay problemas con el video, porque como que siento que se está trabando un poquito. Espero que no, pero bueno, pues son las limitaciones de la tecnología. Hablando de tecnologías de información y comunicación, de repente nos llegan a fallar un poquito aquí las tecnologías. Espero que no haya mucho problema. Bueno, entonces nos dice aquí, situación, recortes de los presupuestos para la educación, necesidad de formación de recursos humanos tanto en países desarrollados como aquellos denominados en vías de desarrollo. La demanda de flexibilizar el acceso a la educación y la exigencia hacia la democratización de la educación. La imposibilidad de solucionar estas demandas por las vías tradicionales. Pensamiento teórico, el reflejo de estas contradicciones y necesidades en el pensamiento filosófico y social, el humanismo. El desarrollo de las ciencias de la educación. Experiencias en programas no presenciales, la experiencia de los estudios por correspondencia. Bueno, esta información pues realmente nos dice mucho, ¿no? Lo que nos dice aquí es que prácticamente más o menos en la década de los 70 del siglo pasado, la educación a distancia empezó a tomar un protagonismo muy fuerte, aunque en realidad la educación a distancia, pues si somos un poquito más estrictos en cuanto a la historia, pues realmente data desde hace varias décadas atrás, incluso desde finales del siglo XIX, cuando realmente, incluso hay quien dice que a finales del siglo XVIII, que la educación a distancia se fue popularizando y se fue fortaleciendo primero en Europa y después en el continente americano y posteriormente en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque poco a poco se fueron dando cuenta los estados que era necesario que las personas, conforme iba aumentando la población y conforme iba aumentando también la demanda de educación, pues las personas tuvieran acceso a este servicio de manera más eficaz, de manera incluso más eficiente. Entonces los estados empezaron a implementar políticas, los estados y también la iniciativa privada, para llevar esa educación de una manera más sencilla y eficaz a las personas, incluso a su propio hogar, a su casa. Y empezaron a surgir estos métodos de llevar la educación por correspondencia, es decir, llevar libros, llevar pequeños cursillos, manuales, talleres escritos en manuales, para que de esta manera las personas tuvieran acceso a determinado conocimiento y pudieran desarrollar determinadas habilidades, incluso en su propio hogar, sin la necesidad de asistir a un plantel, a una instalación concreta en un lugar específico, sin la necesidad también de trasladarse y de gastar en el traslado hacia esa institución educativa para poder desarrollar esas habilidades o adquirir esos conocimientos. Digamos que esas fueron las ventajas que poco a poco el sistema capitalista, el mismo sistema capitalista y los estados se dieron cuenta que pues iban ayudando a cubrir esta necesidad de la educación, y no solamente una necesidad personal. Aquí dice que el humanismo tuvo mucho que ver, esta cuestión del desarrollo de los derechos humanos, que la educación poco a poco se ha ido considerando en las diferentes constituciones del mundo y en los diferentes tratados internacionales como un derecho humano. Más allá del humanismo, aquí hay una cuestión más que tiene que ver con la base económica. Acuérdense que Marx decía, pues sí, esto del humanismo y liberalismo suena muy bien, está en la parte de la superestructura ideológica, pero finalmente todo esto responde a una necesidad material, a una necesidad que viene de la base económica. Entonces, la educación a distancia, pues sí, los autores burgueses nos van a decir de manera muy bella que sí surgió por este humanismo, esta necesidad de que el hombre tuviera cubiertas sus necesidades, de que el hombre estuviera en el centro de todo, y que de esta manera la educación se convirtiera en un derecho humano, y por lo tanto la educación a distancia como modalidad o forma de educación podría ayudar a cumplir con este anhelo humanista.
Pero más allá de esto hay una necesidad económica, de la base económica. ¿Cuál es esa necesidad? Seguir reproduciendo el capital, aumentar el poder de los grandes capitalistas. En realidad es eso, ¿no? Seguir formando mano de obra barata para de esta forma aumentar el nivel de explotación o el índice de explotación y por ende también incrementar el capital en pocas manos y ir privatizando y monopolizando también los medios de producción. Por lo tanto, pues suena muy bonito, esto es cuestión del liberalismo, del humanismo, pero en realidad detrás hay una necesidad del gran capital por seguir acumulando riqueza, ¿no? A ver, espérenme, a ver tú, gato, permítanme. Mi gatito está haciendo travesura. Continuamos. Mi gato ya andaba ahí haciendo de las suyas. Bueno, entonces hay aquí una necesidad del gran capital mundial de seguir acumulando riqueza, ¿no? Entonces, realmente la educación a distancia pues ayuda a formar recursos humanos pues digamos aptos para poder lograr este propósito, ¿no? Entonces, pues sí, el humanismo juega aquí un papel, pero pues podría ser marginal, ¿no? Veamos, aquí también nos dice que poco a poco se fueron utilizando diferentes medios. Tenemos el teléfono, el cine, la radio, la televisión, las computadoras por satélite, también los videos, los videocassettes, el CD, el DVD, en fin, ha habido incluso también los libros, ¿no? Los libros impresos, aquí no está, pero pues también. Entonces, todos estos medios han servido para consolidar lo que es la modalidad de la educación a distancia. Incluso antes en el cine, pues acuérdense que también había películas un poco educativas, había cortos, había pequeños documentales, y así la gente pues iba aprendiendo ciertas cosas. La radio pues también se transmitían, incluso hoy todavía se transmiten programas culturales, programas sobre historia, sobre cuestiones sociales, ¿no? Entonces también la radio sirve como un medio para la educación a distancia. Digamos que el teléfono, bueno, hoy en día incluso el celular, pues ya muchas cosas las consultamos en internet en los celulares inteligentes. Entonces el celular hoy en día también sirve como un medio para la educación a distancia. La televisión, ni se diga, las famosas telesecundarias que se empezaron a implementar aquí en México más o menos por los años 70 hasta la fecha, y que incluso algunos profesores consideran que es un castigo que los manden a una telesecundaria, ¿no? Entonces tenemos un poco un prejuicio aquí en México respecto a la educación a distancia. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Las computadoras, pues obviamente lo que estamos haciendo hoy en día con la pandemia, pues es eso, educación a distancia. A través de una plataforma nos estamos comunicando, estamos teniendo nuestras clases en línea debido a la pandemia, debido a la contingencia sanitaria que tenemos hoy en día. También tenemos los videos. Acuérdense que incluso me acuerdo que hace años, en los años 90, era muy común que se vendían los famosos cursos de inglés por videocassette. Había un curso incluso de inglés británico, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, pero era muy común y se vendió mucho. Yo me acuerdo que muchos familiares lo compraron, vecinos y demás. Un curso por correspondencia de videocassettes de inglés, pero era inglés británico, no era inglés norteamericano, y que a mí de por sí me ha gustado más el inglés británico, creo que es el más puro, el más bello, pero era muy común, muy popular este curso, no recuerdo ahorita el nombre, pero a lo mejor algunos de ustedes, o tal vez algún familiar, algún hermano mayor, porque ya más grandecitos, ¿verdad? Más de 30 años de edad, les podrían decir de qué curso estoy hablando. También tenemos lo que son las redes sociales, bueno, pues a través del internet, cuántos tutoriales, cuántos cursos también en internet hay, en YouTube, que nos permiten a nosotros aprender determinados conocimientos. El CD o el DVD pues también han servido para tener educación a distancia. El videocassette, el audiocassette, famoso cassette que hoy en día pues ya no existe, ya no es común, pero que antes en los años 90, incluso todavía en la década pasada, pues eran muy comunes, ¿no? Antes de que se popularizara el celular.
Entonces, a través de estos medios, nosotros hemos podido tener acceso a la educación a distancia y han sido realmente muy eficaces, porque mucha gente, por ejemplo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de distancia, pues no podían tomar un curso de inglés, por ejemplo, en Harmon Hall o en no sé, Kingston y todas estas instituciones que inglés individual, creo que ahora ya se llama de otra manera, donde dan cursos de inglés. Bueno, pues la gente, para más comodidad, agarraba y compraba sus audiocassettes o sus videocassettes de inglés para aprender inglés en casa, ¿no? A la hora que ellos quisieran, fuera del horario laboral o del horario escolar. Y hoy en día pues existe un curso ahora en línea muy famoso, que se anuncia mucho ahora en la televisión, que también es un curso online de inglés, obviamente con un costo. Me dicen que es muy bueno, pero que es algo caro. La verdad yo no lo he probado. Yo hace muchos años fui a una escuela de inglés, entonces pues más o menos ahí domino el idioma, pero me dicen que es muy común este curso, pero que es caro, me lo han dicho mis colegas, algunos doctores. Entonces, y creo es plazo forzoso o algo así te piden, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es una opción. Hay gente que sí lo quiere contratar, que sí le parece una opción atractiva y pues resulta realmente factible. Luego, las universidades a distancia. Algunas, ¿en qué año surgieron? ¿Dónde surgieron? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. La Open University del Reino Unido surgió en el año 69. Luego la Athabasca University de Canadá en el 70. UNED de España en el 72. La Universidad de Estados Unidos en Israel, no sé por qué le llamaron así. La Universidad FEU de Alemania. La Universidad UNA en el 75 en Venezuela, la UNED en el 77 en Costa Rica y la CCTUR de la República Popular de China en el 78. Incluso China también, en la época del régimen de Mao, también surgió una universidad de educación a distancia. Y de ahí se fueron sumando otros países: Tailandia, Irán, Pakistán, Países Bajos, Japón. Y pues hoy en día prácticamente la educación a distancia ya es un paradigma dominante y fuerte en todo el planeta. En donde haya incluso internet, ahí puede haber educación a distancia. A través de plataformas, a través de videos como en YouTube, como es el que les voy a subir a continuación, ¿verdad? A través de tutoriales, a través de un sinfín de elementos, de videoconferencias. Por ejemplo, ahorita nosotros los antorchistas pues estamos teniendo nuestros estudios colectivos de grupo a través de un programa de videoconferencias, entonces, de Google. Entonces, a través de ese tipo de videoconferencias nosotros estamos teniendo ese estudio de los materiales que nosotros analizamos, ¿no? Como el libro de Don Quijote de la Mancha. Entonces, pues estamos viendo cómo la educación a distancia, incluso ahora en estas circunstancias de pandemia, en estas circunstancias de contingencia, pues se está convirtiendo en una opción bastante viable, en una opción bastante atractiva y en una opción muy revolucionaria en una época en que prácticamente el mundo está entrando en un nuevo orden, en una nueva situación. Obviamente no por gusto, sino forzado por ciertas circunstancias políticas, ideológicas, y pues la educación a distancia se está convirtiendo hoy por hoy en el nuevo paradigma, ¿no? O digamos en el paradigma, podría decirse, porque hoy debido a la pandemia, pues ya una cuestión presencial se considera como algo de alto riesgo, ¿no? Incluso pues ustedes saben muy bien que el virus pues no se va a ir, el virus ahí va a seguir. Entonces, mientras no exista una vacuna eficaz o un tratamiento antiviral eficaz, pues nosotros vamos a tener que tomar medidas extraordinarias, aunque regresemos a la vida, entre comillas, normal. Entonces, seguramente muchas actividades, para no conglomerar a mucha gente, las vamos a tener que hacer a distancia, incluso después de que se termine el confinamiento. Entonces, la educación a distancia llegó para quedarse, llegó para ser el gran paradigma. Entonces, pues, por eso de ahí su importancia y por eso que ustedes como
investigadores pues tomen en cuenta este tema para poder hacer un proyecto de investigación que se relacione con la educación a distancia, y no solamente como investigadores, sino como docentes, tomen en cuenta la educación a distancia como un paradigma útil, necesario para su práctica docente cotidiana, ¿no? Luego, pues, aquí tenemos lo que es los programas universitarios a distancia, ¿no? Aquí tenemos un choque entre dos paradigmas, la universidad exclusiva a distancia y la universidad tradicional con programas a distancia, la famosa bimodalidad. Hay universidades que ofrecen las dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Hay muchas universidades que hoy en día sí lo hacen. Nada tontos, ¿no? Porque finalmente saben muy bien que no todas las personas, y más hoy en día con el trajín que la mayoría de nosotros tenemos, no sé ahora por qué me dio comezón, pues realmente mucha gente pues no puede estar asistiendo a un aula, no puede estar asistiendo a una universidad concreta en un lugar determinado, debido al tiempo. Entonces necesitan tomar clases a distancia. Incluso el doctor Balmaceda me comentó que hoy en día ya se puede hacer titulaciones a distancia, ¿no? Se puede hacer un examen profesional a distancia, aunque ustedes no lo crean. Entonces, si es posible hacer un examen profesional a distancia, con más razón una clase, una videoconferencia, algún tutorial, alguna asesoría a distancia, sin ningún problema se puede dar, ya sea a través de un chat en línea, a través de una videoconferencia, a través de un video subido a internet y después no en vivo, sino grabado, y después los alumnos lo pueden consultar, pueden comentarlo, ahí pueden interactuar también incluso con el profesor. En fin, toda una serie de mecanismos que se pueden dar en una universidad, ¿no? Debido a estas circunstancias, de que hoy en día ya la gente pues lo que menos tiene es el tiempo, ¿no? El tiempo hoy en día se ha convertido en un tesoro invaluable, porque prácticamente casi ya nadie tenemos tiempo, ¿no? Me incluyo. Entonces yo ahora sí que no estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero en situaciones normales, ahorita por la pandemia, pero antes de la pandemia, pues ya he llevado pues casi 3 años durmiendo de 4 a 5 horas nada más diarias. Por lo mismo, porque no tengo tiempo para dormir más por todas mis actividades, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que el tiempo es algo prácticamente ya escaso hoy en día. Entonces, la educación a distancia permite sortear esa situación, sortear esa problemática, y muchas personas por eso deciden llevar a cabo o tomar en cuenta esta modalidad de la educación a distancia. Me parece que es viable esta modalidad, siempre y cuando también se sigan ciertos parámetros o estándares mínimos de calidad en las universidades, porque muchas veces se ofrece educación a distancia, pero no sabemos realmente de qué calidad, ¿no? Y aquí es donde entra la autoridad, donde la Secretaría de Educación Pública tiene que ser muy cuidadosa en vigilar qué tipo de educación a distancia las están ofreciendo las universidades, tanto públicas como privadas, no nada más las privadas. Aquí muchas veces existe el prejuicio en México de que solamente las universidades privadas pueden cometer pecados, ¿no? Como ofrecer educación de mala calidad, ¿no? Pues también las públicas pueden hacer eso. Yo he escuchado casos de colegas y alumnos que me han dicho que la UNAM supuestamente ofrece grandes cursos a distancia, y es la UNAM, estamos hablando de la Universidad Nacional. Ahora me están picando los moscos. Bueno, la inconveniencia de grabar aquí. Entonces, y me dicen, no, y son cursos pésimos, son cursos de mala calidad, son cursos de dudosa calidad académica. Entonces, que bueno, mi director de tesis me decía que el concepto calidad en la sociología como que es relativo, ¿no? Pero bueno, y que es así como que entrecomillado. Pero aún así vamos a utilizar el concepto, ¿no?, de calidad para, digamos, poner un estándar o una categoría para saber qué tipo de educación estamos teniendo, si es una educación óptima o una educación deficiente. Entonces, si quieren, vamos a ponerlo con esas etiquetas. Entonces me dicen estos alumnos y colegas, dicen, no, supuestamente son cursos muy buenos, son cursos de educación a distancia muy buenos, ofrecidos por la UNAM, pero a la hora de la verdad son cursos deficientes, mediocres, ¿no? Y malos, ¿no? Entonces,
Así llega a suceder, llega a pasar, incluso con estas universidades públicas de renombre, ¿no? Incluso de renombre no nacional, sino a nivel internacional. Ustedes saben muy bien que la UNAM pues es reconocida a nivel internacional. Entonces, pues se llega a pasar y es aquí donde la Secretaría de Educación Pública necesita poner mucha atención sobre el tipo de educación a distancia que ofrecen las instituciones de educación superior, las IES, ya sean públicas o privadas. Ustedes podrían hacer una investigación científica sobre eso, ¿no? Podrían retomar el tema de la educación a distancia, problematizarlo, y ustedes podrían llegar a detectar que muchas veces el tipo de educación a distancia que se ofrecen en determinadas instituciones, pues es una educación de dudosa calidad o levemente óptima, o como ustedes la quieran clasificar, ¿no? Entonces, se podría hacer una investigación sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de educación a distancia realmente se está ofreciendo en determinados contextos? Entonces, creo yo que sí es un tema a investigar. Bueno, entonces son los dos paradigmas que entre comillas están en conflicto, pero en realidad podrían complementarse, ¿no? Hay universidades que lo van complementando, o el que puede estar de manera presencial, toma educación presencial, ¿no? Esa modalidad va a la universidad comúnmente diario, algunos no diario, a lo mejor 3 o 4 veces a la semana, toman sus clases y listo, ¿no? Son evaluados bajo esa modalidad presencial. Pero quienes no puedan, adelante, hay cursos en línea, entonces toman su curso en línea y obtienen la certificación que están buscando, ya sea de un idioma o la certificación en alguna profesión o en alguna habilidad o técnica en especial, ¿no? Bueno, aquí nos dice Keegan, en 1980 nos da algunas definiciones de educación a distancia. Nos dice que la educación a distancia debe tener 6 aspectos. Para que sea educación a distancia debe haber una separación del profesor y del estudiante. Obviamente estamos hablando de una separación física. Es decir, ahorita, por ejemplo, ustedes pues no me tienen de manera presencial. Yo no los veo de manera presencial. Ustedes me están viendo a través del video. Pero no estamos presentes en un aula, no estamos presentes en la cafetería del CUT o en alguna otra parte, en algún auditorio. Estamos presentes digamos, de manera virtual, estamos presentes en línea. Luego dice, la influencia de una organización educativa, bueno, en este caso pues está, digamos, en medio de esta dinámica a distancia que estamos teniendo nosotros, pues el Centro Universitario de Tlacaele. Dice, el uso de los medios para unir a profesor y estudiante. ¿Qué medios? Los medios de comunicación, las tecnologías de información y comunicación como las computadoras, el internet, etcétera, ¿no? La comunicación bidireccional, ¿no? Es decir, de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mí. Luego los estudiantes como individuos, sino como grupo. Y la educación como una forma industrializada. Bueno, esto de la educación en forma industrializada, pues es muy interesante y también tiene mucho que ver con un concepto sociológico que se llama la McDonaldización de la sociedad, manejado por George Ritzer. Lo pueden investigar en internet sin ningún problema. ¿En qué consiste? Bueno, acuérdense ustedes que existe una cadena de restaurantes llamada McDonald's. Bueno, sí, sería el colmo que no la conocieran, ¿no? Es como la Coca-Cola. Quien no la conozca, pues no sé en qué planeta viva. Entonces, la cadena de alimentos McDonald's creó el dueño, o los dueños, los fundadores de esta cadena de comida rápida, inventaron el sistema de la McDonaldización, es decir, servir comida de manera veloz, de manera rápida y eficiente y eficaz, para satisfacer la necesidad también de los comensales de no poseer tiempo. Volvemos al factor tiempo, ¿no? Lo más escaso y lo más preciado hoy en día es el tiempo. Entonces la gente, como no tiene tiempo de estar comiendo una media hora, 1 hora o hora y media en un restaurante común y corriente, tradicional, asisten a los restaurantes de comida rápida y en unos 15 o 20 minutos, exagerando, máximo, si no es que en menos, pues ya obtienen su alimento, su comida, su pedido, ¿no?
Entonces, la comida rápida ha servido para satisfacer esta necesidad. Entonces, este fenómeno de la McDonaldización no nada más se ve en los restaurantes de comida rápida, se ve en prácticamente muchos aspectos de nuestra vida cotidiana de hoy. Por ejemplo, los cajeros de los bancos son un ejemplo de la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Hoy en día ya no tienes que formarte media hora, una hora en una caja para esperar a que un cajero o cajera humano, ¿verdad? O humana, te atiendan para hacer un pago o hacer un cobro, un retiro o qué sé yo, ¿no? A cualquier operación financiera. Hoy en día te formas en un cajero, seguramente sí te vas a tardar un poquito, dependiendo de cuánta gente esté formada, pero aquí el principio es que en teoría pues es más rápido, más eficaz, más expedito, digamos, el servicio, ¿no? Entonces esto de la educación a distancia también de alguna manera ha caído dentro del paradigma de la McDonaldización de la sociedad, porque hoy en día la educación a distancia se produce en masa, se empaqueta, más antes, ¿no? Hablando de físicamente con la distribución de los videocassettes, los audiocassettes, los CD-rooms, los DVDs de cursos, de talleres, de determinadas clases, se produce en masa, se distribuye y de manera rápida y eficiente la educación llega al hogar de la persona que la consume, ¿no? Que la demanda a través de esta modalidad de educación a distancia. Hoy en día ya ni siquiera se empaqueta o se produce en masa, hablando en términos de algo físico. Hoy en día prácticamente la educación a distancia ya es virtual, ya nada más con un clic y muchas veces de manera gratuita ya obtienes educación a distancia, viendo algún tutorial en YouTube o viendo algún video en especial o teniendo alguna videoconferencia con algún experto, incluso con algún profesor de la universidad donde ustedes estudian, en este caso el CUT, o a lo mejor a través de la plataforma de un chat en línea o qué sé yo, incluso también aquí entra el WhatsApp, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy en constante comunicación con mis alumnos de licenciatura a través de grupos de WhatsApp y la verdad es que sí he tenido bastante éxito con esta modalidad porque sí les he transmitido diversos documentos, diapositivas, he aclarado algunas dudas usando el WhatsApp, ¿no? Entonces, sí es una modalidad que pues está realmente dando buenos resultados. Entonces, se está industrializando la educación a través de la educación a distancia, se está produciendo en masa, ¿no? Y prácticamente mucha gente ya tiene acceso a ella. Luego aquí nos dice, también hay otras características de la educación a distancia. Dice la cuasi separación del profesor y del estudiante. Bueno, ¿qué es la cuasi separación? Bueno, totalmente no estamos separados, estamos unidos de alguna manera en línea, de manera virtual, pero no estamos totalmente unidos, ¿no? O sea, no estamos de manera presencial. Dice la influencia de una organización educativa, y etcétera. Luego dice los programas donde la mayoría del tiempo la enseñanza transcurre en un lugar diferente al aprendizaje. Obviamente, a través de la educación a distancia, la educación pues no se toma como tal en un aula, en un salón de clases, sino que en este caso, como nosotros lo estamos haciendo, pues estamos llevando a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, ustedes en sus hogares, yo en el mío, y estamos llevando a cabo esta unión, digamos, este intercambio de conocimientos, esta comunicación bidireccional de la que hablaba Keegan anteriormente, usando las tecnologías de información y comunicación como las computadoras, el internet, etcétera, ¿no? Dice el medio normal o principal de comunicación, un medio artificial, bien impreso o electrónico. Digamos que esos son los dos medios por los cuales se pueden llevar a cabo este proceso de educación a distancia, a través de un medio impreso o a través de un medio electrónico. En este caso nosotros estamos utilizando un medio electrónico. Aunque también de alguna manera impreso, ¿no? Si yo le subo algunas diapositivas o le subo algún libro, o le subo algunas indicaciones, pues seguramente lo haré de manera escrita, ¿no? Pero ahorita estamos utilizando más que nada la modalidad virtual.
La modalidad impresa, pues es lo que yo les decía anteriormente. Antes eran los audiolibros o los libros impresos que te llegaban por correspondencia, y de esa manera tú tenías acceso a la educación a distancia. Dice los 6 teóricos de la educación a distancia, el libro de Keegan, dice: la mayor parte de los esfuerzos en este campo eran de tipo práctico y utilitario, concentrado en una visión de empresa. Los estudios realizados eran sobre los estudiantes, sobre los materiales impresos, sobre los medios, pero las bases teóricas de la educación a distancia son frágiles. Dice: las causas del retraso, cambios sociales y tecnológicos, su aplicación a situaciones muy diversas. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Keegan, en pocas palabras, pues es que la educación a distancia como tal de repente ha sido un poco difícil de conceptualizar o de teorizar. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado mucho el contexto tecnológico. La tecnología ha avanzado de manera impresionante en muy corto tiempo, entonces también ha sido complicado teorizar sobre la educación a distancia, sobre crear principios teóricos alrededor de esta modalidad, y además de los diferentes contextos en los que se ha implementado, ¿no? Y esto podría llevarnos a un debate, ¿no? Realmente la educación a distancia tiene un fundamento científico, tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento pedagógico. Realmente es pedagógico utilizar esta modalidad. Realmente el alumno aprende de la misma manera a distancia que de manera presencial. Realmente se podría decir que es la misma calidad de educación que recibe alguien que estudia una carrera de manera virtual al que estudia una carrera de manera presencial. Pues la verdad, ese debate también es interesante y nos tiene que llevar a problematizar este tema de la educación a distancia y hacer investigación al respecto, ¿no? Y nosotros entrarle al debate. Realmente la educación a distancia nos ayuda a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, o en realidad se convierte en una modalidad de baja calidad o una modalidad con raíces o sustento pedagógico frágil, etcétera. Podemos hacer todo un debate al respecto, y de eso ustedes tienen que encargarse porque ustedes están estudiando un posgrado de educación, y sería interesante que hicieran algunos de ustedes alguna investigación sobre este tema, ¿no? Sobre el debate que existe acerca de la viabilidad científica, pedagógica de la educación a distancia, y qué es lo que se tendría que hacer incluso para lograr que la educación a distancia se convierta en una opción viable desde un punto de vista pedagógico, pero también desde un punto de vista social, ¿no? Bueno, dice, se han hecho intentos para que la educación a distancia tenga bases teóricas, ¿no? Justificar su existencia, ganar reconocimiento como modalidad educativa altamente viable, responder a las críticas y el rechazo, fundamentar una interpretación que guíe las investigaciones y las tomas de decisiones. Incluso he de confesar que yo pues hace años consideraba que la educación a distancia pues no era precisamente de mucha calidad, ¿no? Yo de joven, de adolescente, yo incluso escuchaba de las telesecundarias y yo decía: ay, pero de una telesecundaria, ¿qué va a aprender un alumno, no? Si no tiene un profesor enfrente, como tal va a tener un profesor todo el tiempo enfrente. Yo tenía mi imaginario en ese momento, ¿no? De cómo era la telesecundaria, cómo van a aprender a través de esta modalidad, ¿no? A través de un televisor. Como que yo era escéptico, ¿no? de la educación a distancia, principalmente de esta modalidad de las telesecundarias. Y yo decía, no, afortunadamente yo estoy en una secundaria de educación presencial, ¿no? 100%, ¿no? Pero pues esos son prejuicios que en México se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo, a tal grado de que hay profesores que, insisto, yo conozco profesores que no quieren dar clases en las telesecundarias, no quieren implementar este tipo de modalidad, porque creen que la calidad de la enseñanza disminuye, no es del mismo nivel que si se diera de manera presencial. Entonces ustedes también, como investigadores, como docentes, pues tendrían que ir superando todos esos prejuicios y ayudar a crear una educación a distancia
de calidad, para que también tanto alumnos como profesores la acepten y la utilicen como una herramienta pues útil, y más en circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Antes, en la Unión Soviética, la educación a distancia se utilizaba para sortear el problema o el obstáculo de las distancias, las largas distancias, debido a la gran extensión del territorio ruso. Pero hoy en día se debe a una cuestión de resguardarnos de un virus, de protegernos de un virus, ¿no? De no estar todo el tiempo conviviendo de manera presencial para evitar un contagio. Entonces, hoy en día la educación a distancia, debido a estas circunstancias, pues, se convierte en una necesidad, en algo prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, por eso los docentes y los alumnos pues tienen que empezar a cambiar su mentalidad y empezar a adoptar esta modalidad como una opción viable, como una opción responsable incluso, para poder llevar a los hogares lo que son los contenidos de los programas educativos. Bueno, dice la teoría de la autonomía e independencia de Weidemayer de Estados Unidos y de Moore. Aquí tenemos una teoría sobre la educación a distancia, la teoría de la industrialización de Peters en Alemania, y la teoría de la interacción y de la comunicación de Holmberg en Alemania, Bad, Suecia, y Stuart en Reino Unido. Es decir, ya tenemos por lo menos 3 corrientes teóricas, o digamos una serie de autores, principalmente europeos, que han tratado de teorizar o de entender el fenómeno de la educación a distancia para que tenga también una base científica, ¿no? Entonces, la teoría de la autonomía pues tiene que ver principalmente con las ventajas que tiene la educación a distancia para personas que son autodidactas, que son autónomas, que tienen esa capacidad de aprender sin la necesidad de estar todo el tiempo dependiendo de un profesor, de tener a un profesor en línea, frente a frente, de estar todo el tiempo en un lugar concreto para tomar su formación, una formación determinada. Entonces, las personas que son autodidactas, que son autónomas, pues pueden tomar sin ningún problema la modalidad de la educación a distancia y pueden llevar a cabo este proceso de aprendizaje a través de la educación a distancia sin problemas. Problema para las personas que no les gusta esta autonomía, o que no poseen esta autonomía, o que no son autodidactas, que les cuesta trabajo, por ejemplo, aprender de manera autodidacta y responsable un curso de inglés, por ejemplo, ¿no? Gente que dice, no, pues es que yo puedo entrar en línea cuando yo quiera, pero soy tan poco disciplinado que pues si quiero entro y si quiero no entro, ¿no? Entonces, mucha gente necesita de ese rigor, de esa disciplina cotidiana, de ir a clases a tal hora, en un horario determinado y fijo, ¿no? Porque si lo dejan solo, a que solito aprenda viendo tutoriales todos los días, pues seguramente no lo va a hacer, porque es una persona decidiosa, es una persona que le cuesta trabajo ser autodidacta, ¿no? Entonces, la educación a distancia prácticamente pues sirve para aquellas personas que con toda facilidad pueden aprender de manera autodidacta, de manera autónoma, independiente, sin que esté necesariamente alguien detrás diciéndole a tal hora tienes que tomar tu clase, a tal hora tienes que estar en tal lugar para tomar tu clase, ¿no? Aquí nos dice más sobre la teoría de la autonomía de Weidemayer y Moore. Dice, el eje central en este enfoque es el adulto, caracterizado por su independencia, su autocontrol en el proceso de aprendizaje. Moore añade el reconocimiento de diferencias individuales que se expresan en el ritmo y la dosificación del estudio en el adulto. En pocas palabras, aquí lo que nos está diciendo es que la educación, a lo mejor no de manera tan explícita, pero prácticamente nos está diciendo que la educación a distancia fue hecha más para los adultos. ¿Por qué? Porque en teoría, pues es una teoría, el adulto es independiente. El adulto en teoría tiene mayor autocontrol. El adulto en teoría es más disciplinado
y más, digamos, constante que un joven adolescente o que un niño, ¿no? Y digo en teoría, porque muchas veces hay niños y hay adolescentes más responsables y más maduros que un adulto, eso se los puedo asegurar. Entonces esto es en teoría. En teoría el adulto es responsable, el adulto es autodidacta, tiene autocontrol, es más independiente y por lo tanto está más preparado, más capacitado, incluso podríamos decirlo biológicamente o evolutivamente, para manejar esta modalidad de la educación a distancia o para tomar su educación o su proceso formativo, llevarlo a cabo a través de la modalidad a distancia. Insisto, en teoría. El adulto puede tener, digamos, acceso a la educación a distancia porque tiene estas características: el autocontrol, la independencia, la autonomía, es autodidacta, es responsable, disciplinado, constante, no es tan inestable como un niño o como un adolescente, ¿verdad? Entonces es más factible la educación a distancia para este tipo de personas, ¿no? El hombre puede dosificar su tiempo, puede planificar su agenda y decir: diario a las 3 de la tarde veo un tutorial de inglés y voy a seguir el curso de inglés que está en YouTube o el que contraté a través de una determinada compañía, creo que se llama Open English, ya me acordé el nombre de esta compañía, Open English. Entonces, no, yo contraté un curso en Open English, entonces ya sé que a tal hora tengo que entrar, tomo mi clase 1 hora o hora y media y con eso tengo. Bueno, aparentemente solamente los adultos pueden llegar a esta cuestión, pero también podría ser que los niños y los adolescentes puedan tomar este tipo de cursos, ¿no? Luego tenemos la teoría de la industrialización de Peters. Dice: la educación a distancia como un proceso similar a los de la industria. Dice: de forma indirecta de instrucción, la educación a distancia es como una forma indirecta de instrucción, como una estructura didáctica que puede ser mejor entendida desde los principios industriales, especialmente aquellos de productividad, división del trabajo y producción masiva. ¿Qué es lo que les decía hace rato en realidad? Que tiene que ver con este afán del capitalismo, pues de aumentar la productividad, de aumentar el índice de explotación, de aumentar la acumulación de capital en pocas manos, la monopolización de los medios de producción y del mercado, y la producción en masa, aumentar también la producción en masa, ¿no? La productividad. Entonces, una forma de hacerlo, pues es lograr que la educación llegue al mayor público posible, para de esta manera incremente la masa del proletariado y la masa de la mano de obra barata, la fuerza de producción aumente, la fuerza productiva aumente, y de esta manera el capitalista pues se vuelva más rico, más poderoso y vaya, digamos, venciendo a sus competidores. Entonces la educación a distancia se convierte en un producto más, en una mercancía más, que permite posteriormente el incremento de la productividad, el incremento de la fuerza de trabajo, de la mano de obra barata, y por ende también la acumulación de mayor capital en pocas manos y la monopolización de los mercados a nivel internacional. Entonces la educación a distancia se puede considerar también como una herramienta del gran capital para incrementar el poder de la burguesía. Tristemente así es, insisto, de repente queremos tener una visión muy burguesa y muy romántica de la educación a distancia, pero también obedece a las dinámicas de la estructura económica y de las relaciones sociales de producción que hoy en día prevalecen en nuestro mundo. Entonces también tenemos la teoría de la interacción. Vamos a ver qué nos dice la teoría de la interacción. Dice la teoría de la interacción de Batt y Stewart, dice: la comunicación educativa en los sistemas tradicionales adopta la forma de conversación entre profesores y alumnos. Obviamente cuando estamos de manera presencial, pues la conversación es mucho más fluida, la conversación es el paradigma dominante, ¿verdad? Estamos frente a frente y podemos platicar en vivo en ese momento, en tiempo real, sobre los temas que estamos analizando y abordando en clase. Dice: cuando esta no puede realizarse en tiempo real, se debe buscar los medios para que se produzca una relación conversacional en el proceso educativo. Muchas veces sí puede ser en tiempo real, o sea, podemos crear una videoconferencia a través de la modalidad de educación a distancia y estamos comunicándonos en tiempo real, aunque no en el mismo espacio, vaya. Sí en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, ¿no?
La educación presencial es desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo espacio-tiempo. Pero la educación a distancia, por ejemplo, a través de una videoconferencia en vivo o a través del chat en línea, pues se lleva a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el mismo tiempo, en el tiempo real, ¿verdad? Pero no en el mismo espacio, porque yo estoy en mi casa y ustedes están en sus respectivas casas o en el cibercafé donde estén haciendo uso del servicio de internet, o en la casa de algún familiar o amigo, vecino, qué sé yo, donde ustedes estén usando la computadora y tengan el internet, ¿no? Entonces, entonces esa es una forma que nosotros tenemos para poder llevar a cabo la educación a distancia, ¿no? No en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo. Entonces dice aquí, este enfoque de la comunicación se conoce como conversación didáctica guiada, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice esta teoría es que de manera presencial tenemos una interacción del mismo espacio y tiempo, mientras que en línea o en la educación a distancia, pues tenemos una interacción, pero no a veces no en tiempo real, otras veces sí, pero no en el mismo espacio, ¿no? Y tenemos que crear una conversación y un diálogo, a pesar de que muchas veces no compartimos el mismo espacio o el mismo tiempo en la educación a distancia, pero que sea una conversación didáctica guiada. En este caso, podremos tener una conversación. Si de repente ustedes empiezan a comentar el video que les voy a subir en YouTube sobre la clase del día de hoy, el tema del día de hoy, y de alguna manera vamos a tener un diálogo, aunque no en tiempo real, pero yo voy leyendo sus comentarios y a lo mejor los voy contestando, ustedes ven mi contestación y a lo mejor siguen comentando, ¿no? Y de esta manera, de alguna forma, tenemos una conversación, aunque no en tiempo real. Dice... Actualmente no se cuenta con una teoría fuerte de la educación a distancia. Algunas posiciones, dice, la educación a distancia es una forma específica de enseñanza-aprendizaje en un campo independiente de estudio. O sea, es una modalidad mediante la cual se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, la educación a distancia se dirige hacia la construcción de un enfoque crítico, combinado con la integración de teorías que van desde las humanidades y las ciencias sociales. Bueno, aquí también la educación a distancia, interpretando esto que está diciendo aquí, pues surge por esta crítica que existe acerca de cómo la educación en algunos contextos y en algunos momentos históricos se ha convertido en un bien casi privado o exclusivo de las clases dominantes, ¿no? Entonces, la clase trabajadora se convierte en crítica de esta situación y empiezan a decir, bueno, ¿por qué la educación tiene que ser un bien exclusivo de la burguesía? ¿O por qué la educación tiene que ser una mercancía privada? Si podría ser un derecho humano. Y de ahí la necesidad de expandir la educación, de convertirla en un derecho humano, de volverla algo común, vamos a decirlo así, y que otros sectores de la sociedad menos favorecidos tengan acceso a ella. Y también la educación a distancia de alguna manera pues cumple con este anhelo humanista, ¿no? Como las redes de computadoras son asequibles a escuelas y hogares, la estructura de la educación cambiará y la necesidad de una teoría para la educación a distancia se mezclará con los fundamentos teóricos para lo que será la corriente principal de la educación. Obviamente, para que la educación a distancia también se desarrolle, pues necesitamos que la infraestructura en tecnologías de información y comunicación pues sea una infraestructura adecuada, sea una infraestructura óptima para que la educación a distancia se pueda llevar a cabo. Si nosotros queremos llevar a cabo la educación a distancia, pero poseemos un servicio de internet pésimo, pues imagínense, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Dice, la estructura en red de la universidad a distancia tradicional, ¿no? Plantilla de profesores tiempo completo y tiempo parcial, educación a distancia como una transformación profunda de los sistemas educativos, descentralización, ruptura de las barreras espaciotemporales y socioculturales y la masividad. Bueno, aquí hay varios conceptos interesantes, ¿no? Que también
van definiéndonos lo que es la educación a distancia. Se crea una comunidad, ¿no?, a través de la educación a distancia. Efectivamente, similar a como sucede en la educación presencial, creamos una comunidad de profesores y estudiantes donde llevamos a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero esta comunidad es virtual, o esta red es virtual, no es precisamente una red presencial o física, ¿no?, estrictamente hablando. Luego también existe descentralización. Pues la descentralización se puede entender como el hecho de que no necesariamente estamos concentrados o centralizados en un espacio concreto, ¿no? En este caso la universidad, en este caso más concreto el Centro Universitario Tlacaelel, ubicado en Iztapaluca, Estado de México, sino que se descentraliza y de repente una misma comunidad, una misma universidad, el CUT, está tomando clases a distancia en diferentes partes del país, en diferentes sedes, al mismo tiempo, ¿no? De ahí también que dice que se rompen las barreras espaciotemporales. Es decir, siendo del CUT, estamos tomando clase a distancia en diferentes lugares. Yo en mi casa, ustedes en las suyas, en los cibercafés, etcétera. Estamos distribuidos en diferentes lugares, incluso en diferentes estados. Yo estoy en Cuautla, Morelos, ¿no? Ustedes están, me imagino, la mayoría en Iztapaluca, o no sé si algunos otros estén en otro lado. En Chalco, muchos alumnos son de Chalco, ¿no? O podrían ser de La Paz, o qué sé yo, o incluso de más lejos. Entonces, podría ser, ¿no?, que algunos estén tomando las clases a distancia ahora, con la maestría, en otros lugares. Entonces se rompen las barreras espaciotemporales, pero también aquí algo muy interesante, se rompen las barreras socioculturales. ¿Por qué? Porque a través de la educación a distancia podemos tener contacto y comunicación incluso con estudiantes de otras partes del mundo. No recuerdo, creo que les había comentado en el primer video, que yo hace algunos años tomé un curso a distancia de filosofía en la Universidad de Oviedo, España. Entonces yo tenía contacto con mi profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo, en España, ¿no? Incluso en diferentes usos horarios, ¿no? Diferentes horarios, él se comunicaba con nosotros ya siendo de noche y nosotros siendo de día. Entonces pues teníamos contacto con este profesor de la Universidad de Oviedo, ¿no?, en tiempo real. Y esta barrera también sociocultural se rompe de alguna manera, porque él es español, nosotros somos mexicanos. Entonces también de alguna manera vamos conociendo diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de concebir el mundo. Y pues es agradable, es una experiencia agradable, porque te das cuenta de cómo piensan los españoles, cómo piensan los argentinos, cómo piensan los ingleses, los norteamericanos. Y al final nos damos cuenta que somos más parecidos de lo que parece, ¿no? Que tenemos los mismos temores, las mismas inquietudes, las mismas necesidades, las mismas, digamos, expectativas también. Entonces, al final del día no somos tan distintos, y la educación a distancia también nos permite ir rompiendo ciertas barreras o prejuicios culturales. Y oyen ahí un chillido, es mi gatita que ya tiene hambre. A ver, ven, vente. Miren, aquí está mi gata, la chaparrita. Híjole, mira, ya está saliendo en la clase en línea, mi amor. Ahorita te damos tu pollito, mi amor. Ya, ahí está la gata, ya está chillando. Ya se subió corriendo. Bueno, entonces, pues sí, entonces ahí tenemos las ventajas de la educación a distancia, que son muchas. Entonces, pues no la desaprovechen, la educación a distancia. Bueno, ahorita la están utilizando, pero con sus estudiantes, en sus contextos escolares, pues utilícenla, porque de lo contrario, pues van a dejar pasar una gran oportunidad. Y más ahora en las circunstancias en las que estamos, porque insisto, o sea, el virus no se va a ir, o sea, se acaba la cuarentena, pero el virus ahí se va a quedar. Entonces debemos de tomar ciertas precauciones, aunque entre comillas volvamos a la normalidad, y algunas actividades sí dejarlas en línea, ¿no? O tener interacción mejor en línea, a distancia, y evitar el contacto físico. Pienso, ¿no? Creo que esa podría ser también una opción. Y la masividad, lo mismo, lo que ya les había comentado, la educación a distancia se vuelve masiva y por ende también como un producto en masa, ¿no? Como otra mercancía más. Bueno, pues esta es la primera parte
lo que van a ver el día de hoy. Ahorita les voy a grabar la segunda parte para lo del día de mañana y espero que les esté sirviendo este curso, ¿sí? Bueno, nos vemos en la segunda parte.